Imagina que entras a una farmacia con una tos muy fuerte. El farmacéutico te muestra varias opciones: jarabe para la tos, medicinas para la fiebre, pastillas para el dolor de cabeza. Si eliges mal, no vas a mejorar tu problema, aunque si estés tomando un medicamento. Con las inversiones pasa exactamente lo mismo. Un ETF puede ser una herramienta poderosa, pero si escoges uno que no está alineado a tus objetivos, el resultado puede ser decepcionante. Un ETF Exchange Traded Fund o fondo cotizado en bolsa es como una canasta de inversiones. Dentro de esa canasta puede haber acciones, bonos, bienes raíces o incluso materias primas. La gran ventaja es que, en lugar de comprar acción por acción, tú compras una sola participación de ese ETF y automáticamente te vuelves dueño de todas las piezas de esa canasta. ¿Y por qué se han vuelto tan populares en el mundo de las finanzas personales e institucionales? Porque ofrecen diversificación instantánea. No pones todos los huevos en la misma canasta, porque tienen costos bajos. Las comisiones suelen ser mucho menores que las de los fondos tradicionales porque son transparentes y accesibles. Cotizan en bolsa igual que una acción y puedes comprarlos o venderlos fácilmente. Ahora bien, aquí está la clave. No todos los ETF sirven para lo mismo. Algunos están diseñados para que tu dinero crezca en el tiempo, otros para generarte un flujo de ingresos recurrentes y otros para protegerte de la volatilidad o diversificar en activos que normalmente no tendrías en tu portafolio. Por ejemplo, si tienes 25 años y tu objetivo es crecer tu dinero para jubilarte en 40 años, probablemente te convenga un tipo de ETF que priorice el crecimiento, aunque sea más volátil. Si tienes 65 años y buscas vivir de los rendimientos, un ETF de dividendos que te pague cada trimestre puede ser mucho más adecuado. Si eres un inversionista intermedio que ya tiene acciones y bonos, pero quieres exposición a oro, inmuebles o energía limpia, quizá lo mejor sea un ETF temático o de activos alternativos. En otras palabras, los ETFs no son una receta universal. Igual que en medicina, lo importante no es el medicamento en sí, sino que sea el adecuado para tu diagnóstico. En esta guía vamos a recorrer juntos el mundo de los ETFs, explorando los tipos más comunes, sus ventajas, sus desventajas y sobre todo, para qué perfil y qué objetivo financiero resultan más útiles. Quédate hasta el final, porque además de conocer las categorías principales, entenderás cómo combinarlas y cómo evitar errores comunes que suelen costar tiempo y dinero. Empezamos con ETFs, que replican índices. La base de la inversión pasiva, cuando alguien escucha por primera vez el concepto de ETF, suele pensar, ok, entiendo que es una canasta de acciones o activos. Pero, ¿qué exactamente hay dentro de esa canasta? En el caso de los ETFs que replican índices, la respuesta es muy simple. Adentro tienen las acciones que forman parte de un índice bursátil. ¿Qué es un índice bursátil? Un índice es como un termómetro de la economía. Por ejemplo, el S&P 500 agrupa a las 500 empresas más grandes y representativas de Estados Unidos. Al invertir en un ETF que replica ese índice, básicamente estás apostando a la economía estadounidense en su conjunto y no a una sola empresa. El resultado es una inversión muy diversificada, donde tus probabilidades de éxito no dependen de que una sola compañía lo haga bien, sino de que la economía en general siga creciendo con el tiempo. El S&P 500 ha sido históricamente una de las mejores inversiones disponibles para los inversionistas promedio. De hecho, Warren Buffett, considerado el mejor inversionista de todos los tiempos, ha recomendado en múltiples ocasiones que la mayoría de las personas simplemente inviertan en un ETF del S&P 500 y lo mantengan a largo plazo. ¿Por qué? Porque el S&P 500 ofrece diversificación inmediata, 500 empresas de diferentes sectores, historial comprobado. En los últimos 10 años ha tenido un rendimiento promedio de más del 12% anual, incluyendo valorización más dividendos. Es facilidad y bajo costo. Los ETFs que lo replican suelen tener comisiones muy bajas. Algunos de los ETFs más populares para seguir el S&P 500 son SP, IBEBE, DISARES,
BOU de Vanguard. Otro índice muy conocido es el Nasdaq 100, que agrupa a las 100 empresas no financieras más grandes listadas en el Nasdaq, muchas de ellas del sector tecnológico. Aquí encontramos gigantes como Apple, Microsoft, Amazon, Google y Meta A. Los ETFs más populares para seguirlo son QQQI, QQQM. Estos ETFs han sido protagonistas de la última década, ya que la tecnología ha liderado gran parte del crecimiento mundial. Invertir en ellos es, en la práctica, exponerte a la innovación y al futuro de la economía digital. Ventajas de los ETFs de índice sencillez absoluta: no necesitas elegir acciones individuales. Costos muy bajos. Algunos tienen comisiones menores al 0.05% anual. Diversificación inmediata, reduces riesgo de quiebras individuales. Resultados consistentes han superado a muchos de gestores activos en el largo plazo. Desventajas o puntos a considerar: solo promedias el mercado. Nunca tendrás el rendimiento de la acción ganadora, pero tampoco el de la perdedora. Volatilidad de mercado. Si la bolsa en general cae, tu ETF también caerá, aunque esté diversificado. Exposición geográfica. Un ETF del S&P 500, aunque muy sólido, concentra tu dinero en un solo país. ¿Para quién son ideales? Personas que buscan un balance entre crecimiento y estabilidad. Inversionistas que quieren simplicidad y efectividad probada. Aquellos que prefieren invertir a largo plazo sin estar pendientes todos los días del mercado. En otras palabras, si tu objetivo es crecer tu dinero de forma confiable en el tiempo, con una estrategia compra y mantén, los ETFs de índices son probablemente la columna vertebral de tu portafolio. Hasta ahora hemos visto los ETFs más básicos, aquellos que simplemente replican un índice como el S&P 500 o el Nasdaq 100, son sencillos, diversificados y efectivos. Pero ¿qué pasa si un inversionista quiere algo más específico? ¿Qué pasa si busca no solo el promedio del mercado, sino empresas con características concretas que se adapten mejor a sus objetivos? Ahí es donde entran en juego los ETF Smart Beta. ¿Qué significa Smart Beta? En lugar de incluir automáticamente las empresas más grandes de un índice, los ETF Smart Beta utilizan reglas o filtros adicionales para decidir qué acciones forman parte de la canasta. Por ejemplo, solo empresas que paguen altos dividendos, solo empresas que estén creciendo más rápido que el promedio, solo empresas que estén subvaloradas, es decir, más baratas de lo que valen en realidad. En pocas palabras, los Smart Beta intentan mejorar la relación riesgo-retorno al enfocarse en un criterio particular. Dentro de esta categoría encontramos tres grupos muy importantes: ETFs de dividendos, ETFs de crecimiento, ETFs de valor, cada uno con ventajas, desventajas y un perfil de inversionista ideal. ETFs de dividendos. Estos fondos agrupan acciones de empresas que pagan dividendos altos y consistentes. Ventaja principal: generan ingresos recurrentes, predecibles y muchas veces crecientes en el tiempo. Incluso si el precio de las acciones baja, los dividendos siguen llegando. Rendimiento histórico: alrededor de 10% anual en los últimos 10 años, menor que el S&P 500. Actualmente hay ETFs que pagan cerca de 4.3% anual en dividendos. Este es ideal para inversionistas con patrimonio significativo, usualmente personas mayores o retiradas, cuyo objetivo no es crecer agresivamente, sino vivir de las inversiones en desventaja. No son los mejores para quienes buscan crecer capital rápidamente. Si aún no te queda claro, mira así: un ETF de dividendos es como un árbol frutal. Puede que no crezca mucho más en altura, pero te da frutas cada temporada para que vivas de ellas. Dos en ETFs de crecimiento. Estos fondos seleccionan empresas que están aumentando rápidamente sus ventas y utilidades. Su principal ventaja: ofrecen altos rendimientos a largo plazo. Su crecimiento histórico ha sido alrededor de 14% anual en la última década, superior al S&P 500. Es ideal para jóvenes inversionistas o personas con horizonte de largo plazo que buscan multiplicar su capital. Pero ten en cuenta que pagan dividendos muy bajos y dependen casi exclusivamente
de la revalorización de las acciones. Eso los hace menos atractivos para quienes ya necesitan ingresos estables. Un ETF de crecimiento es como sembrar semillas que todavía no dan frutos, pero que prometen convertirse en grandes árboles con el tiempo. 3. Étifices du valor, inspirados en la filosofía de Warren Buffett y el famoso Value Investing. Estos ETFs buscan empresas sólidas que estén en descuento, es decir, cuyo precio de mercado sea menor a su valor real estimado. Su atractivo es que suelen ser menos volátiles que los de crecimiento y ofrecen cierta protección en mercados bajistas. En relación a dividendos, muchas empresas de valor también reparten utilidades, por lo que no es raro que combinen estabilidad y flujo de caja. Si eres un inversionista más conservador que quieren dormir tranquilos sabiendo que su dinero está en buenas empresas a buen precio, este tipo de ETF es ideal para ti. Comprar un ETF de valor es como encontrar una casa sólida en un buen barrio, pero con descuento. Tal vez no sea la más moderna, pero sabes que tiene cimientos fuertes y un precio justo. Para resumir, no hay un tipo mejor universal. Todo depende de tu edad, tu horizonte de inversión y tus objetivos financieros. ¿Quieres ingresos? Ya. Piensa en dividendos. Ingresos estables hoy, menor crecimiento. ¿Quieres crecer tu patrimonio agresivamente? Ve a crecimiento. Máximo potencial a largo plazo. Ingresos bajos hoy. ¿Quieres equilibrio y tranquilidad? Explora los de valor, equilibrio entre estabilidad, precio atractivo y dividendos moderados. En nuestra lista, ahora tenemos ETFs diversificados en índices generales o en estrategias como crecimiento, dividendos y valor. Pero hay inversionistas que quieren ir más allá y concentrarse en un sector económico específico. Eso es exactamente lo que hacen los ETFs sectoriales. ¿Qué es un ETF sectorial? El mercado accionario está dividido en sectores tecnología, salud, finanzas, energía, consumo, telecomunicaciones, entre otros. Un ETF sectorial selecciona solo empresas de un sector concreto, permitiéndote apostar directamente a la evolución de ese segmento de la economía. Por ejemplo, un ETF de tecnología puede incluir acciones como Apple, Microsoft, N5, IDI, EA o Google. Un ETF de salud puede estar compuesto por Johnson & Johnson Pfizer o United Health. Un ETF financiero puede incluir bancos como JP Morgan, Bank of America o Citigroup. En los últimos 10 años, la tecnología ha sido el motor de crecimiento más poderoso del mundo. El ETF tecnológico XLK o el famoso QQQQ han generado retornos cercanos al 18% anual en la última década. Esto supera no solo al S&P 500, sino incluso a muchos ETFs de crecimiento. ¿Por qué? Porque compañías como Apple, Microsoft, Amazon, Google y Meta se han convertido en las más grandes y rentables del planeta. De hecho, si te pidiera que nombres 5 empresas líderes hoy, seguramente pensarías en estas tecnológicas. Invertir en un ETF sectorial de tecnología en 2010 habría sido como comprar un boleto dorado para subirse al cohete de la economía digital. Pero no todo es color de rosa. Durante el mismo periodo, alguien que hubiera invertido en un ETF de telecomunicaciones habría tenido apenas un 4% anual de rendimiento. Esto demuestra que los ETFs sectoriales son, en muchos casos, una jugada de acierto o error. Invertir en un ETF sectorial es como poner todas tus fichas en una sola casilla de la ruleta. Si sale tu número, la recompensa puede ser enorme, pero si no, los resultados pueden ser mediocres. Ventajas de los ETFs sectoriales: exposición directa a un motor de la economía, potencial de rendimientos superiores si el sector está en auge, estrategia táctica para complementar un portafolio diversificado. Desventajas de los ETFs sectoriales: poca diversificación, concentras tu riesgo en un solo sector. Mayor volatilidad: si el sector entra en crisis, tu ETF se desploma. Difícil predicción: nadie sabe con certeza qué sector liderará los próximos 10 años. ¿Para quién son ideales? Inversionistas que ya tienen una base diversificada, S&P 500, global o crecimiento.
y quieren añadir una apuesta táctica. Personas con convicción fuerte sobre un sector específico, como tecnología, salud o energías renovables, no recomendables como inversión única o central en el portafolio. Si te interesan los ETFs sectoriales, estos son algunos de los más comunes. Para tecnología, en el sector de salud. Si te interesan las finanzas o bancos enfocados en energía y consumo discrecional. Los ETFs sectoriales son una herramienta de precisión. Pueden multiplicar tu dinero si eliges el sector correcto en el momento correcto, como ocurrió con la tecnología en la última década, pero también pueden generar rendimientos mediocres si el sector elegido se estanca, como pasó con telecomunicaciones. La clave es verlos como un satélite en tu portafolio, no como el núcleo. Sirven para complementar, no para reemplazar la diversificación amplia que ofrecen los ETFs de índices generales. Si los ETFs sectoriales ya eran una especie de apuesta concentrada, los ETFs temáticos van todavía un paso más allá. Aquí no se trata solo de invertir en un sector como tecnología o energía, sino en una industria concreta o una tendencia específica dentro de ese sector. ¿Qué es un ETF temático? Un ETF temático concentra sus activos en compañías relacionadas con una misma industria, idea o tendencia global. Por ejemplo, semiconductores, chips y procesadores, energías limpias solar, eólica, hidrógeno, baterías, gaming y esports, litio, un material esencial para las baterías de autos eléctricos. Mientras un ETF sectorial es como apuntar a un continente, un ETF temático es como elegir un país concreto dentro de ese continente. Un ejemplo impresionante es el ETFCOXX, enfocado en semiconductores. En los últimos 10 años ha tenido un rendimiento promedio de 22% anual. Eso significa que quienes invirtieron hace una década vieron multiplicarse su dinero mucho más rápido que en el S&P 500 o incluso en la tecnología en general. ¿La razón? Los chips son el cerebro de la economía moderna. Están en celulares, computadoras, autos, electrodomésticos y en casi todo lo que usamos diariamente. Otro caso popular son los ETFs de energías limpias o litio. Desde que Elon Musk declaró que el litio es el nuevo oro blanco, muchos inversionistas han buscado exposición a esta industria. Un ETF temático permite no apostar por una sola empresa de litio, sino diversificar en varias, reduciendo riesgos individuales. De manera similar, un ETF de energías renovables puede incluir compañías de paneles solares, turbinas eólicas y soluciones de batería. También existen ETFs de gaming y esports que apuestan a la creciente industria del entretenimiento digital. Y lo mismo ocurre con tendencias como inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad o biotecnología. Estos ETFs intentan capturar el crecimiento de ideas que podrían definir el futuro de la economía global. Ventajas de los ETFs temáticos: participar en tendencias globales sin necesidad de elegir una sola empresa ganadora. Altísimo potencial de crecimiento. Si la industria elegida se expande como se espera, permiten a los inversionistas alinear su dinero con sus creencias o intereses personales. Desventajas y riesgos extremadamente concentrados, poca diversificación, se enfocan en un nicho muy estrecho. Alta volatilidad, lo que sube muy rápido también puede caer con fuerza. Predicciones inciertas, una tendencia que parece fuerte puede no consolidarse en el futuro. Efecto MOD. A veces, los ETFs temáticos se lanzan cuando la industria ya está en auge, lo que significa precios inflados. Invertir en un ETF temático es como surfear una ola gigante. Si logras atraparla en el momento justo, el viaje puede ser espectacular. Pero si la ola se desvanece antes de lo esperado, puedes terminar revolcado. Es ideal para inversionistas con un portafolio base diversificado índices, crecimiento, valor que quieren añadir un toque especulativo, personas que creen firmemente en una tendencia y están dispuestas a tolerar la volatilidad. No recomendables como la inversión central de un portafolio de largo plazo. Los ETFs temáticos son atractivos porque te permiten invertir en el futuro de forma sencilla. Sin embargo, deben usarse con precaución. Lo mejor es tratarlos como un satélite especulativo en tu cartera, no como la base. Más allá de las acciones, bonos, bienes raíces y materias primas. Hasta ahora, hemos explorado ETFs de acciones
en distintas modalidades, índices generales, smart beta, sectoriales y temáticos. Pero los ETFs no se limitan solo a la bolsa de valores tradicional. También existen opciones que nos permiten invertir en otras clases de activos financieros, abriendo el abanico de posibilidades para diversificar aún más nuestro portafolio. ¿Por qué mirar más allá de las acciones? Las acciones son la clase de activos más conocida, pero no son las únicas. En finanzas, solemos hablar de 4 grandes clases de activos: acciones, empresas en bolsa, bonos, deuda gubernamental o corporativa, bienes raíces, REITs y propiedades, materias primas, oro, petróleo, litio, etc. Cada una tiene un comportamiento distinto frente a la economía. Por ejemplo, mientras las acciones pueden subir durante un ciclo de expansión económica, los bonos suelen protegernos en momentos de crisis. ETFs de bonos. Un ETF de bonos invierte en instrumentos de deuda, como bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos corporativos emitidos por grandes empresas, bonos municipales u otros tipos de deuda gubernamental. Entre sus ventajas encontramos suelen ser menos volátiles que las acciones. Pagan intereses regulares, lo que puede aportar estabilidad. Funcionan como refugio en momentos de crisis. Pero no todo es bueno. Ten en cuenta que rendimientos más bajos en el largo plazo frente a las acciones, afectados por cambios en las tasas de interés. Cuando las tasas suben, el precio de los bonos baja. Ejemplos populares: BND, Vanguard Total Bond Market ETF, TLT. eShares, 20+ Year Treasury Bond ETFs de bienes raíces, REIT. Los REITs, Real Estate Investment Trusts, son vehículos que permiten invertir en bienes raíces comerciales e industriales, como centros comerciales, hospitales, bodegas o torres de oficinas. Un ETF de REITs agrupa a varias de estas empresas, dándote exposición inmobiliaria sin necesidad de comprar una propiedad directamente. Ventajas: pagan dividendos altos. Muchos por ley distribuyen el 90% de sus utilidades. Permiten diversificar en ladrillos sin grandes capitales. Cobertura frente a inflación. Las rentas tienden a subir con los precios. Desventajas: sensibles a las tasas de interés. Cuando suben, la deuda inmobiliaria se encarece. Pueden sufrir en crisis económicas donde baja la ocupación de inmuebles. Ejemplos: IWNQ Vanguard Real Estate ETF, SCH, H. Schwab UANSAN-R y TETF. ETFs de materias primas. Otro universo son las commodities, que incluyen metales preciosos, energía y materias primas agrícolas. Oro y plata. ETFs como GLD o SL5 permiten invertir en estos metales refugio. Petróleo y gas. ETFs como US o siguen el precio del crudo, litio o uranio. Opciones más especializadas que combinan lo temático con lo de materias primas. Ventajas: activos, refugio en crisis, especialmente el oro, protección frente a inflación, correlación baja con las acciones. Desventajas: alta volatilidad, sobre todo en energía y agrícolas. Muchos no generan ingresos, no pagan dividendos, solo se valoriza el activo. La importancia de la diversificación: al incluir ETFs de distintas clases de activos, podemos lograr un portafolio más resistente. Por ejemplo, 60% acciones, crecimiento a largo plazo, 30% bonos, estabilidad y protección, 10% oro o REITs, cobertura e ingresos. Esto ayuda a suavizar los altibajos, protegiéndonos en mercados bajistas y aprovechando las oportunidades de crecimiento en los alcistas. Los ETFs son mucho más que acciones. También pueden ser la puerta de entrada a bonos, bienes raíces y materias primas. Al usarlos estratégicamente, es posible construir un portafolio diversificado, sólido y adaptable a distintas condiciones económicas. Recuerda, no se trata de elegir entre acciones, bonos, REITs o commodities. Se trata de combinarlos de forma inteligente, en función de tus objetivos financieros y tu tolerancia al riesgo. Hemos recorrido juntos un mapa bastante completo del mundo de los ETFs, entendiendo que no todos sirven para lo mismo y que elegir el adecuado depende de tus objetivos financieros, tu edad, tu perfil de riesgo y tu horizonte de inversión. Pero aún no te vayas, te voy a dar unos tips de cómo elegir el mejor ETF para ti. Pero antes, si el contenido te gustó, dale like,
Suscríbete y comparte. Reglas de oro para elegir ETFs. Define primero tu objetivo financiero. ¿Crecimiento, ingresos o estabilidad? Diversifica. No pongas todo tu dinero en un solo tipo de ETF. Conoce tu perfil de riesgo. ¿Qué prefieres? ¿Dormir tranquilo o asumir más volatilidad por mayores ganancias? Piensa en el largo plazo. Los ETFs funcionan mejor cuando dejas que el tiempo y el interés compuesto hagan su trabajo. Invierte de forma sistemática. Aportar regularmente puede superar al intento de adivinar el mercado. El siguiente paso está en tus manos. Investiga los ETFs que más te llamaron la atención. Haz pruebas con simuladores o inversiones pequeñas. Construye tu propio portafolio poco a poco, ajustándolo según tu vida cambie. Recuerda que invertir no se trata de adivinar el futuro, sino de prepararte para él con estrategia y disciplina. Los ETFs son como una caja de herramientas. No necesitas usar todas, pero mientras más entiendas para qué sirve cada una, mejores decisiones podrás tomar. Define tu objetivo y empieza a dar los primeros pasos. El mejor momento para invertir fue ayer. El segundo mejor momento es hoy.